muy contento y agradecido por su valiosa participación en este curso. El día de hoy vamos a revisar los conceptos del módulo 3, no sin antes permitirme invitarles a que continúen aportando con sus brillantes ideas y reflexiones sobre las temáticas preparadas en este curso. En esta ocasión hablaremos sobre la gobernanza de las APIs y antes de reflexionar sobre este tema, repasaremos brevemente algunas de las reflexiones anteriormente realizadas. Habíamos comentado en seminarios anteriores sobre las APIs y la economía digital. Y habíamos indicado que en la actualidad las APIs son esenciales para la interconexión y el flujo de datos en esta nueva economía denominada la economía digital, ya que facilitan la creación de plataformas y la creación de nuevos ecosistemas caracterizados por su interconexión. Además, la estandarización simplifica el desarrollo del software y fomenta la colaboración entre desarrolladores, proveedores y usuarios. Habíamos visto para esto sectores claves como el financiero, como la salud, como el comercio electrónico y las telecomunicaciones, sectores que se están beneficiando del uso y aprovechamiento de las APIs para mejorar la eficiencia y la innovación principalmente. Otro de los aspectos que habíamos revisado es sobre la economía colaborativa y habíamos señalado que esta economía es un modelo económico que prioriza el acceso sobre la propiedad, que facilita el intercambio de bienes y servicios a través de plataformas digitales, que fomenta la confianza y la colaboración entre usuarios, generando oportunidades económicas y sociales. A pesar de estos beneficios, pues la economía colaborativa plantea desafíos principalmente en lo que tiene que ver a la regulación laboral, a la protección de los consumidores y a las seguridades de los usuarios. Otros temas que habíamos desarrollado son los desafíos regulatorios y éticos que plantea las APIs. Y pues habíamos puntualizado que la proliferación de las APIs requieren de un modelo de gobernanza que aborde la protección de datos, que aborde la competencia justa, la innovación responsable y los derechos del consumidor, entre otros. De esta manera, veíamos cómo el desarrollo de aplicaciones móviles en la actualidad está implicando consideraciones legales. Entre las principales, los temas de propiedad intelectual, los términos de uso, los acuerdos de licencia y acuerdos de tienda y aplicaciones, entre otros. Por mencionar, la protección de datos personales y la privacidad se han vuelto preocupaciones globales, donde hemos visto regulaciones innovadoras como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que ya establecen marcos legales robustos. Otro de los temas son los aspectos éticos de las APIs, que incluyen la privacidad de datos, la mitigación del sesgo algorítmico y la promoción de la equidad, entre otros. Vemos también cómo la seguridad de las APIs exige un proceso de autenticación y autorización robustas. También exige protección de datos mediante cifrado y gestión de vulnerabilidades. Por otro lado, también habíamos reflexionado sobre las consideraciones legales en el desarrollo de aplicaciones móviles y dentro de estas habíamos revisado, por ejemplo, sobre la propiedad intelectual y veíamos cómo a través de esta se pretende proteger el código fuente, los diseños de interfaz y el contenido de aplicaciones principalmente. Otro de los aspectos revisados son, por ejemplo, los términos de uso y las políticas de privacidad,
que establecen las reglas y condiciones para el uso de las aplicaciones, cumpliendo, por ejemplo, con las regulaciones de protección de datos de las leyes de protección de datos personales y el reglamento de datos personales de la Unión Europea, entre otros, ¿no es cierto? También sobre estos aspectos habíamos hablado sobre los acuerdos de licencia de usuario final EULA y los acuerdos de no divulgación NDA, que son cruciales para proteger la propiedad intelectual y los secretos comerciales principalmente. Otro tema sobre la mesa de reflexión eran los acuerdos de las tiendas de aplicaciones que son necesarios para la distribución de estas, donde incluían, por ejemplo, el cumplimiento de las leyes de protección de datos y poníamos, por ejemplo, el IPA, que es una ley federal que protege la seguridad y la privacidad del dato personal, sí, en todo lo que es el sector de salud principalmente, ¿no es cierto? En esta reflexión habíamos visto los aspectos éticos y de seguridad y veíamos cómo la privacidad de los datos exige transparencia y consentimiento informado. Es imperativo ético en estas circunstancias mitigar el sesgo algorítmico y promover la equidad en el acceso. También veíamos cómo la seguridad requiere de procesos de autenticación y autorización robustas, requiere de protección de datos mediante cifrado y gestión más proactiva de las vulnerabilidades. Bien, con este breve resumen y para continuar con el orden de ideas planificadas en el curso, vamos a reflexionar sobre la gobernanza de las APIs y para iniciar, quisiera decirles que la gobernanza de las APIs no es nada más que un marco integral que define estándares, que define políticas y prácticas para el desarrollo, implementación, uso y aprovechamiento de las APIs. Su objetivo es asegurar que las APIs sean detectables, sean seguras, sean escalables y principalmente reutilizables. Con esta manera nos aseguramos de contribuir a una mejor experiencia del usuario y a la alineación con la estrategia comercial. La gobernanza de las APIs promueve la coherencia en el ecosistema de estas, estandarizando elementos como, por ejemplo, los protocolos y lenguajes que facilitan la integración entre los sistemas de software. Por otro lado, la gestión de las APIs implementa principios de gobernanza centralizando el control y el análisis de las APIs. También vemos la seguridad que está guiada por políticas de gobernanza que protege las APIs de amenazas cibernéticas. También vemos cómo el uso de las mejores prácticas incluye la coherencia en estándares y metadatos, incluye la automatización de controles de gobernanza, incluye el mantenimiento de versiones de una manera rigurosa, incluye la flexibilidad y el empoderamiento de los equipos de desarrollo de aplicaciones, los DevOps. En este sentido, los beneficios que incluye la estandarización, el aumento de la productividad, la reducción de la dispersión y redundancia y el fortalecimiento de la seguridad son principales beneficios que las APIs aportan al desarrollo de aplicaciones. En este contexto, podemos afirmar que la gobernanza de las APIs es esencial para garantizar que las APIs sean un activo valioso para la organización. Al implementar un marco de gobernanza efectivo, las empresas pueden mejorar su eficiencia, pueden mejorar su seguridad y la innovación, entre otros. Para que sea más claro esta idea, podemos pues revisar algunos ejemplos prácticos para entender cada punto desarrollado. Por ejemplo, en el punto que tiene relación con la definición de estándares, políticas y prácticas, vemos, por ejemplo, que una empresa de comercio electrónico decide un día que todas sus APIs deben usar el protocolo RESTful
que deben utilizar el formato JSON y la autentificación OAuth 2.0. Esto se puede documentar en una guía de estilo de APIs que todos los desarrolladores pueden y deben seguir. También se establece una política de seguridad que exige que todas las APIs que manejen datos sensibles deben, por ejemplo, usar un cifrado TLS 1.2 o superior. Eso va a depender ya de las políticas que deseamos implementar. Otro punto que puede desarrollar en la gobernanza de las APIs es el asegurar la detectabilidad, seguridad, escalabilidad y reutilización de las APIs. Imaginemos que una empresa crea un portal de desarrolladores donde todas las APIs están documentadas y son fáciles de encontrar. Aquí, pues, se debe implementar un API Gateway que gestione el tráfico de las APIs y que aplique políticas de seguridad y limite el número de solicitudes para evitar sobrecargas. Las APIs se deben diseñar de forma modular para que puedan ser reutilizadas en diferentes aplicaciones y servicios. Otro aspecto que debe considerar, por ejemplo, la gobernanza de las APIs es la promoción de coherencia en el ecosistema de las APIs. Y aquí se establecen nombres y versiones estandarizadas para las APIs. Por ejemplo, todas las APIs relacionadas con productos deben seguir cierto patrón. En este caso, el patrón de /productos/B. Aquí se utilizan pues bibliotecas de código y componentes comunes para facilitar la integración entre diferentes sistemas que estarán pues a disposición de los desarrolladores. Otro aspecto en la gobernanza de las APIs es la implementación de la gestión de las APIs. Y para esto se utiliza una plataforma de gestión de las APIs que permita monitorear el rendimiento de las APIs, que permita rastrear el uso y generar informes principalmente. Entonces, para esto se configuran alertas para detectar posibles problemas de seguridad o rendimiento, entre otras buenas prácticas. Dentro de la gobernanza de las APIs, por ejemplo, podemos definir un aspecto de protección contra amenazas cibernéticas. Y aquí se debería implementar medidas de seguridad como, por ejemplo, la validación de la entrada, procesos de protección contra ataques, por ejemplo, de un ataque de inyección SQL y específicamente la detección de anomalías. Se deben realizar pruebas de seguridad periódicas para identificar y corregir vulnerabilidades principalmente. También otro aspecto es incluir mejores prácticas. Aquí se deben automatizar o se automatizan las pruebas de APIs para garantizar la calidad y la coherencia. En este caso se utiliza un sistema de control de versiones para gestionar los cambios en las APIs. Se capacita a los equipos de desarrollo en las mejores prácticas de diseño y seguridad de las APIs, entre otras. Finalmente, se debe considerar los beneficios que trae estas políticas de las APIs. Y entre ellos podemos acotar a la estandarización de las APIs que facilita la integración con socios comerciales, la integración principalmente con los proveedores de servicios. En este sentido, vemos cómo la automatización de pruebas y la gestión de versiones reducen el tiempo y el costo de desarrollo. Las políticas de seguridad robustas protegen los datos de los clientes y principalmente la reputación de la empresa. Bien, esto es cómo podemos implementar un proceso de gobernanza de las APIs donde identificamos todos estos puntos o otros puntos que creamos sean importantes para mejorar la interrelación entre los desarrolladores, la interrelación entre los consumidores y los proveedores principalmente. Ok, por otro lado, y otra temática a revisar es el rol de los gobiernos en la regulación
de plataformas y servicios basados en APIs. Las plataformas digitales han consolidado su predominio en la economía global al transformar mercados y al establecer nuevas formas de coordinación económica y social. Entonces vemos cómo la preeminencia de las plataformas se sustenta en efectos de escala de red, en efectos de poder de policía derivado del control de la infraestructura digital, en efectos de automatización de operaciones mediante algoritmos, en efectos de apropiación de datos de usuarios y estructuración interna de capas, en donde las estrategias de política pública ensayadas han incluido la regulación de la captura de datos y la privacidad, han incluido la defensa de la competencia y la regulación antimonopolio. Además, han incluido la regulación sectorial específica. Vemos también cómo la adopción generalizada de las APIs trae consigo desafíos regulatorios y de política pública en términos de estrategia de negocio, en términos de experiencia del desarrollador, de gobernanza, de seguridad y escalabilidad principalmente. Es aquí donde la actividad estatal debe estar encaminada a mejorar la madurez técnica de los equipos a una acción más personalizada en todos los sectores o en los diversos sectores. Las plataformas digitales y las APIs en la actualidad están transformando la economía y la sociedad, planteando desafíos significativos para los gobiernos, y en estos desafíos es esencial que los gobiernos comprendan estas tecnologías y adapten sus políticas para garantizar que se utilice de manera responsable y equitativa a estas. Para entender de mejor manera cómo las plataformas digitales y las APIs están transformando la economía y la sociedad, revisemos principalmente cómo es el predominio de las plataformas digitales. Y vemos plataformas digitales como Google, como Amazon, como Facebook y su aplicación Meta, y Uber, entre otras, han cambiado la forma de cómo interactuamos, la forma como compramos y la forma como nos comunicamos principalmente. Estas han creado nuevos mercados y han transformado los existentes, estableciendo nuevas normas para la coordinación económica y social. Por citar un ejemplo, podemos hablar de Amazon, que se inició originalmente como una librería en línea y de a poco se ha convertido en un gigante del comercio electrónico, en un gigante de la computación en la nube con su aplicación AWS y con un gigante del entretenimiento con su aplicación Prime Video. Amazon ha transformado la forma en que compramos diversos productos en línea, cómo compramos los diversos servicios, y ha creado un ecosistema real, virtual, en línea, que conecta a vendedores y compradores a nivel mundial y global, generando valor a la experiencia de sus usuarios. Miren ustedes. Otro tema que me gustaría revisar es cómo es la preeminencia de las plataformas. Y esta preeminencia se basa en su poder, en el poder que obtiene de los efectos de escala de red. Y esto se evidencia cuanto más usuarios tiene una plataforma, más valiosa se vuelve. Por ejemplo, las redes sociales. Mientras más usuarios tiene una red social, más valiosa se vuelve esta red social. También vemos que la preeminencia de las plataformas está o se debe por su poder de policía, por el control de la infraestructura digital, por ejemplo, que se utiliza en las tiendas de aplicaciones. Hay mucho
control, hay mucho poder, hay mucha vigilancia, y este poder de policía es la que genera esta preeminencia de estas plataformas. También podemos hablar que otro de los factores de la preeminencia de las plataformas es el nivel de automatización que tienen estas plataformas. Y eso se debe al uso de algoritmos para las operaciones, para las recomendaciones de productos, por ejemplo. Vemos en el caso de Google cómo este utiliza o automatiza la información del usuario para mejorar sus promociones, publicidades y generar mayores ventas. Otro aspecto en la preeminencia de las plataformas es la apropiación de los datos. Mediante la recopilación y uso de datos de usuarios, se puede de alguna manera disponer de una publicidad más enfocada hacia los gustos, preferencias y necesidades de los usuarios. Otro aspecto que se debe considerar para la preeminencia de las plataformas es la estructuración en capas que permite la expansión a nuevos mercados. Por ejemplo, vemos o habíamos hablado de Amazon, y principalmente aquí podríamos hablar de Amazon Web Service. Es un caso que me permite de alguna manera expandir nuevos mercados, porque esta aplicación está estructurada en capas, y en este web service yo puedo ir montando diferentes capas, diferentes modelos de negocios, diferentes productos y servicios. Otro ejemplo, vemos cómo Google utiliza los algoritmos para clasificar los resultados de búsqueda, para recopilar datos de los usuarios, para personalizar la publicidad y controlar el sistema operativo Android, por ejemplo, que utilizan millones de dispositivos móviles. Miren ustedes cómo este tipo de aspectos fomentan una preeminencia de estas plataformas digitales. Bien, pasando a otro tema, me gustaría hablar de las estrategias de política pública. Y vemos que una política pública no es nada más que una actividad estatal o una actividad que hace un gobierno para atender una oportunidad o una necesidad de la sociedad o de un mercado o de un sector. En este sentido, pues vemos cómo los gobiernos están tratando de regular las plataformas digitales para principalmente proteger la privacidad, para promover la competencia y garantizar la equidad. Y para esto utilizan estrategias que incluyen estrategia de regulación de datos y privacidad y de la privacidad. Y vemos la aparición de ley de protección de datos en diferentes países, y principalmente la aparición del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿no es cierto? Otro de los aspectos que los gobiernos se han focalizado es en la defensa de la competencia. Y aquí lo que pretenden es realizar acciones antimonopolio contra grandes empresas tecnológicas principalmente. Otro de los aspectos que los gobiernos se han enfocado es en la regulación sectorial, donde de alguna manera buscan establecer normas específicas para sectores como el financiero o el de la salud. Y aquí vemos claramente como ejemplo cómo la Unión Europea ha impuesto multas muy fuertes a Google, por ejemplo, por temas de prácticas antimonopolio, y paralelamente ha implementado el Reglamento General de la Protección de Datos para proteger la privacidad de los datos de los ciudadanos de la Comunidad Europea que están siendo utilizados, monitorizados o que son de alguna manera procesados. Bien, dentro de este contexto de las políticas públicas gubernamentales,
pues existen desafíos regulatorios. Y los desafíos regulatorios de las APIs traen consigo, por ejemplo, temas como el uso generalizado, ¿sí? En áreas como la estrategia de negocios, donde aquí se busca monetizar y gestionar las APIs de mejor manera. En áreas como la experiencia del desarrollador, que busca facilitar el uso de las APIs por terceros. También aparece áreas como la gobernanza, que como habíamos dicho, busca establecer normas y políticas para el uso de las APIs. También hay aspectos de seguridad que buscan proteger a las APIs de ataques cibernéticos, aspectos de escalabilidad, donde se pretende garantizar que las APIs puedan manejar grandes volúmenes de tráfico. Ya habíamos visto algunos ejemplos y uno de los, el principal del uso de aprovechamiento de las APIs, pues podemos hablar del Open Banking, donde pues se utiliza a las APIs para permitir que terceros accedan a datos bancarios, y esto pues plantea desafíos de seguridad de datos en cuanto a privacidad y protección de los datos personales, ¿no es cierto? Bien, otro punto que quisiera revisar con ustedes es la actividad estatal y la madurez técnica. Y para esto vemos que los gobiernos deben mejorar la capacidad técnica de sus equipos para comprender y regular las tecnologías digitales. También deben adaptar estas políticas públicas a las necesidades de cada sector, ¿sí? Por ejemplo, un gobierno podría crear un organismo especializado en regulación de las APIs, podría facilitar la capacitación y formación de los funcionarios públicos en tecnologías digitales, en habilidades digitales y en APIs principalmente, ¿no es cierto? Entre otros aspectos, cómo los gobiernos deben impulsar la regulación y las políticas públicas respecto a las APIs. Bien, y para finalizar este seminario web, me gustaría revisar con ustedes cuáles son las tendencias claves y los desafíos. Y principalmente podemos decir que las tendencias claves, como ya hemos visto, incluyen la seguridad y la privacidad de datos, la adopción del GraphQL, la implementación del Service Mesh, el uso de las APIs basadas en eventos, la implementación de gobierno de APIs, la integración de las APIs en las estrategias de negocio y la implementación o la integración de las APIs en las estrategias de innovación. También vemos otros desafíos son las regulaciones como el PSD2 y el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, que están impulsando la adopción de las APIs y están estableciendo estándares para la interoperabilidad y la protección de datos. Es importante resaltar que la seguridad de las APIs en la actualidad es un punto muy importante debido al aumento de ciberataques. Bien, espero no haberlos cansado, espero haber sido lo suficientemente gráfico en explicación. Solo me queda agradecer por su gentil atención y ponerme a su disposición de existir cualquier duda o reflexión que quieran compartir. Estaré a su disposición en los correos electrónicos y de mi parte les deseo un excelente día y muchas gracias por su atención.